Me quedé mirando el terminal de Bloomberg en mi oficina privada, observando cómo el precio de las acciones de Quantum Core Technologies alcanzaba otro máximo histórico. Capitalización de mercado: $4.200 millones. Nada mal para una silly patent, una patente absurda, que mis padres habían vendido a mis espaldas hacía 5 años. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de mamá. Cariño, por favor llámanos. Necesitamos discutir una oportunidad de inversión familiar. Solté una risa amarga. Ahora querían hablar de inversiones. ¿Dónde estaba ese interés cuando yo trabajaba jornadas de 20 horas en el garaje de nuestra casa, desarrollando el algoritmo de procesamiento cuántico que revolucionaría la inteligencia artificial? El recuerdo de ese día seguía ardiendo con claridad en mi mente. Hace 5 años. Vendimos tu patente, anunció papá con total naturalidad durante la cena, como si estuviera hablando del clima. A esa empresa que te negabas a atender, ofrecieron $10.000. Una suma muy generosa por unos garabatos informáticos. Me quedé congelado, con el tenedor a medio camino hacia la boca. ¿Qué hicisteis? Es lo mejor, cariño, añadió mamá con una sonrisa. Esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado durante años para desestimar mi trabajo. Ahora puedes enfocarte en una carrera de verdad. La firma Anderson aún tiene ese puesto de contable junior para ti. Esa patente era mía, susurré, con la voz temblorosa. ¿Cómo habéis podido acceder a ella? Somos tus padres, dijo papá con firmeza. Usabas nuestro garaje, nuestra electricidad, nuestros recursos, y sigues siendo nuestro dependiente en impuestos. La oficina de patentes aceptó nuestras firmas. Aparté la silla. ¿Tenéis idea de lo que habéis hecho? Ese algoritmo podía revolucionar la computación cuántica. Vale $10.000. Aparentemente, me interrumpió papá. Que hemos puesto en una cuenta de ahorros para tu futuro. Deberías darnos las gracias. Subí corriendo a mi habitación, la antigua habitación que habían convertido en cuarto de invitados cuando empecé mi fase de informática, y revisé mis correos frenéticamente. Ahí estaba. Notificación oficial. La patente US 10458792B2 había sido transferida a TechCorp Industries. El trabajo de mi vida vendido por menos que el bolso más reciente de mi madre. Presente. El intercomunicador sonó, interrumpiendo mis recuerdos. Señorita Chin, su cita de las 2 de la tarde ha llegado. El equipo de adquisición de TechCorp Industries. Me enderecé el traje Armani, pagado con los ingresos del mismo algoritmo que mis padres habían despreciado. Hacedlos pasar. 5 ejecutivos entraron en mi oficina. Sus expresiones mezclaban respeto y miedo. Sabían por qué estaban allí. Todo el mundo en el sector tecnológico conocía la guerra de patentes entre Quantum Core y TechCorp. Señorita Chin, comenzó su abogado principal, agradecemos esta reunión sobre la situación de la patente. Levanté la mano. Seamos claros. Comprasteis una patente de vendedores no autorizados. Mis padres no tenían ningún derecho legal para transferir mi propiedad intelectual, como vuestro equipo legal ya ha descubierto. Les ofrecimos $10.000, intervino él. Por un algoritmo que ahora impulsa sistemas de IA valorados en miles de millones, lo corté. Una ganga, ¿no creen? Mi teléfono volvió a vibrar. Papá, el comité del Club Social se reúne mañana. Como empresario tecnológico exitoso, tu membresía está garantizada. Llámanos. Me giré de nuevo hacia el equipo de TechCorp. Tenéis 2 opciones. Devolver mi patente y enfrentar las consecuencias de 5 años de uso no autorizado, o... El abogado se inclinó hacia adelante. O Quantum Core adquiere TechCorp. Mi algoritmo. Mis condiciones. Todos palidecieron. Todo el mundo sabía que las adquisiciones de Quantum Core eran más bien tomas de control hostiles. Habíamos crecido de una startup de una sola persona a un gigante tecnológico recuperando lo que me habían robado, pieza por pieza. No puedes hablar en serio, balbuceó el CFO. TechCorp tiene 50 años de historia. Y yo tengo 28 años y soy una CEO que acaba de ver cómo su algoritmo hizo que vuestra empresa ganara miles de millones mientras mis padres pasaron 5 años diciendo a todo el mundo que estaba encontrándome a mí misma. Sonreí con frialdad. ¿Discutimos los términos? Mientras el equipo de TechCorp salía de mi oficina completamente desestabilizado, mi asistente Jennifer entró con los informes de la tarde. Tus padres han vuelto a llamar, dijo, dejándome una pila de documentos. Mencionaron algo sobre un fondo de inversión familiar. Miré el último mensaje de mi madre.
Cariño, siempre hemos creído en tu potencial. Hablemos de cómo la familia puede apoyar el crecimiento de tu empresa. Siempre han creído en mi potencial. Yo lo recordaba de otra manera. Hace 4 años. Tienes una licenciatura en contabilidad, decía la voz de mi madre con decepción. Ese no es mi lugar, la interrumpí, mostrando mi plan de negocio. He desarrollado un nuevo algoritmo de procesamiento cuántico. Con financiación adecuada. Basta, papá golpeó la mesa. Vendimos ese disparate informático por tu propio bien. Es hora de entrar en el mundo real. Miré alrededor de su casa suburbana perfecta, pagada por el trabajo corporativo seguro de papá y el dinero familiar de mamá. El mundo real está cambiando. La tecnología es para los que no pueden triunfar en carreras de verdad, concluyó mamá. Esa noche me fui de casa. Vendieron mi patente, pero no podían vender mi cerebro. Y empecé de nuevo. Más grande. Mejor. Presente. Los documentos de adquisición de TechCorp están listos para revisión, anunció Jennifer. Y The Wall Street Journal quiere un comentario sobre los rumores. Abrí los datos del mercado. Las acciones de Quantum Core habían subido otro 3%. Mi patrimonio neto personal superaba ya los $2.100 millones. Señorita Chin, Jennifer dudó. Hay algo más. ¿Qué? Tus padres están en el vestíbulo. Cerré los ojos. Cada comentario despectivo. Cada sonrisa condescendiente. Cada vez que decían a los familiares que yo seguía encontrándome, mientras yo construía en secreto un imperio. Hacedlos subir. Entraron como si aún fueran dueños del lugar. Mamá con su traje de diseñador. Papá con su aire ejecutivo. 5 años no habían cambiado su actitud. Solo habían aumentado su desesperación por vincularse a mi éxito. Cariño, empezó mamá mirando mi oficina con vistas panorámicas. Has tenido mucho éxito. Siempre lo supimos. ¿De verdad? La interrumpí, abriendo un antiguo correo en mi pantalla. Como cuando le dijisteis a la tía Sara que yo estaba jugando a emprender mientras vivía de vuestra caridad. Papá se movió incómodo. Eso es historia antigua. Venimos a hablar de la implicación familiar en Quantum Core. Solté una risa suave. Implicación familiar. ¿Te refieres a cuando os involucrasteis en vender mi patente? Eso fue un malentendido, dijo mamá, moviendo la mano con un gesto despectivo. Solo pensábamos en tu futuro. ¿Mi futuro? Me levanté y caminé hacia la ventana, desde donde la ciudad se extendía bajo mí, dominada por los edificios de Quantum Core que ahora controlaban el horizonte. Hablemos entonces del futuro que planeasteis para mí. Tu padre y yo hemos preparado una propuesta. Mamá sacó una carpeta. Sus manos perfectamente cuidadas temblaban ligeramente. Un fondo de inversión familiar. Podríamos unir recursos. ¿Recursos? Me giré desde la ventana. ¿Como los $10.000 que obtuvisteis por mi patente? Hice una pausa. ¿Habéis calculado el retorno de inversión que os habéis perdido? Proyecté en la pantalla de la pared las gráficas de valoración de Quantum Core. Ese algoritmo que vendisteis es ahora la base de nuestra plataforma de IA cuántica. Valor de mercado actual, $4,2 mil millones. Un 42.000% de retorno perdido. El rostro de papá se endureció. Mira, nosotros intentábamos protegerte de... ¿De qué, papá? Lo interrumpí. ¿Del éxito? ¿De la independencia? ¿De la capacidad de demostraros que estabais equivocados? Pulsé otro botón. En la pantalla apareció la caída del valor de acciones de TechCorp. La empresa a la que vendisteis mi patente, la estoy adquiriendo la próxima semana. Su junta vota mis condiciones mañana. Mamá se quedó sin aire. Pero TechCorp es enorme. Nosotros somos enormes, la corregí. Hasta que construyeron toda su división de IA sobre propiedad intelectual robada. Mi propiedad intelectual. Mi teléfono vibró. Otro mensaje del club social. Llevaban meses intentando reclutarme desde que Quantum Core salió a bolsa. El mismo club que había rechazado mi entrada 3 años atrás porque el emprendimiento no era una carrera real. Entendemos que cometimos errores, insistió mamá. Pero somos familia. Eso tiene que contar para algo. Familia. Abrí más correos en la pantalla. ¿Cómo cuando dijisteis a los Anderson que tenía un colapso mental porque rechacé su trabajo de contabilidad? ¿O cuando declarasteis que era financieramente incompetente para acceder a mis propias cuentas bancarias? Papá dio un paso adelante, adoptando su tono de negociador corporativo. El pasado es el pasado. Te ofrecemos la oportunidad de reunir a la familia bajo el paraguas de Quantum Core. Me recosté en la silla, observándolos en silencio.
Hace 5 años me veían como un fracaso. Una decepción. Alguien que necesitaba ser salvada de sus propios sueños. Ahora me veían como un billete de vuelta al éxito que intentaron negarme. Jennifer, llamé por el intercomunicador. Trae los documentos de adquisición de TechCorp y los antiguos papeles de transferencia de la patente. Mi asistente entró con 2 carpetas, una gruesa con la adquisición, otra delgada con el rastro de su traición. Hablemos de familia, dije en voz baja, abriendo los documentos antiguos. Hablemos de cómo falsificasteis mi firma, asumisteis tutela sobre una adulta y vendisteis mi propiedad intelectual sin consentimiento. El rostro perfectamente compuesto de mamá se quebró apenas. Lo hicimos por tu bien. ¿De verdad? Dejé los papeles sobre la mesa. Porque mi equipo legal lo llama robo de propiedad intelectual, fraude y transferencia no autorizada de activos. No harías eso, susurró papá. Somos tus padres. ¿Padres que vendieron la patente de su hija valorada en miles de millones por el precio de un coche usado? Respondí. ¿Padres que pasaron años destruyendo mis sueños mientras yo construía un imperio? ¿Padres que ahora quieren una parte de lo que intentaron destruir? El silencio en mi oficina era absoluto. A lo lejos, el sol se reflejaba en el centro de procesamiento cuántico de Quantum Core, donde cientos de servidores ejecutaban la evolución del algoritmo que ellos habían vendido por migajas. No entiendes cómo fue. La voz de mamá se quebró. Ver cómo desperdiciabas tu potencial en código mientras tus compañeros tenían carreras reales. Abrí otra pantalla. El directorio de empleados de Quantum Core. ¿Ves estos nombres? Más de 5.000 de las mentes más brillantes en computación cuántica e inteligencia artificial. Todos trabajando para la hija que según vosotros estaba desperdiciando su vida. Papá bajó la mirada. Nos equivocamos, pero estamos aquí para arreglarlo. Para ser una familia otra vez. Una familia. Mostré sus publicaciones de redes sociales durante los últimos 5 años. Como estas publicaciones sobre vuestra hija problemática. Las insinuaciones sobre enfermedad mental cuando rechacé vuestros planes. Los comentarios sarcásticos sobre emprendedores viviendo en fantasías. Mamá palideció al verse reflejada en la pantalla. Estábamos preocupados por ti. No, la interrumpí. Estabais preocupados por vuestra reputación. Por lo que diría el club social. Por cómo mis decisiones os afectaban a vosotros. Me levanté y caminé hacia una caja fuerte incrustada en la pared. Dentro había una sola carpeta, los planos originales de mi algoritmo cuántico. Mientras difundíais rumores sobre mi estabilidad mental, yo estaba revolucionando la computación cuántica. Mientras os disculpabais por mis decisiones de carrera, yo construía una empresa que cambiaría el mundo. Abrí la carpeta. Ecuaciones complejas. Diagramas. Arquitecturas imposibles para cualquiera que no entendiera lo que significaban. Y mientras vendíais mi patente por $10,000, yo ya estaba creando algo mucho mejor. Los ojos de papá se fijaron en los documentos. ¿Qué quieres decir con mejor? Sonreí apenas. La versión que vendisteis era la 1.0. Un avance, sí, pero primitivo comparado con lo que desarrollé después de aprender la lección más valiosa de todas, no confiar en vosotros. Extendí los planos. Esto es la tecnología actual de Quantum Core. Valuada en billones, cuando esté completamente implementada. El tipo de innovación que cambia la historia de la humanidad. Mamá dio un paso adelante, de repente esperanzada. Entonces, podemos ser parte de esto. Como familia. La miré en silencio. Por eso estáis realmente aquí, ¿verdad? Sonreí con frialdad. No porque fueran a disculparse. No porque quisieran enmendar nada. Sino porque habían visto el precio de las acciones de Quantum Core. Porque sus amigos del club social estaban invirtiendo en tecnología. Porque finalmente entendían lo que habían tirado a la basura. Mi teléfono volvió a vibrar. La junta de TechCorp había aprobado la adquisición. En una semana, yo sería propietaria de la empresa que había lucrado con mi patente robada. Estamos preparados para ofrecer todo nuestro portafolio de inversión, dijo papá, sacando otra carpeta. Todo lo que tenemos para demostrar nuestro compromiso. Tomé la carpeta y miré las cifras. Todo su patrimonio neto, la casa, los coches, la preciada membresía del club social, valía menos de lo que Quantum Core generaba en una sola hora. Déjenme contarles una historia, dije, volviendo a sentarme. Una historia sobre una joven que creyó en sí misma cuando nadie más lo hizo. Que lo perdió todo, pero siguió programando. Siguió construyendo. Siguió avanzando. Abrí el plan de negocio original de Quantum Core,
el mismo que habían rechazado leer 5 años atrás. Esa mujer trabajaba jornadas de 20 horas en un pequeño estudio, alimentándose de fideos baratos y café de mala calidad. Programaba mientras otros salían de fiesta. Construía mientras otros dormían. Soñaba mientras otros se conformaban. Las pantallas de mi oficina se iluminaron mostrando la presencia global de Quantum Core, centros de investigación, instalaciones de procesamiento cuántico, laboratorios de inteligencia artificial. Esa mujer convirtió la traición de quienes más confiaba en combustible. Cada comentario despectivo se convirtió en motivación. Cada sonrisa condescendiente en determinación. Cada intento de forzarla a una carrera respetable en la prueba de que debía triunfar. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. Cariño, nunca quisimos. ¿Admitir que estabais equivocados? La interrumpí. ¿Aceptar que vuestra hija veía el futuro mientras vosotros os aferrabais al pasado? ¿Reconocer que el éxito no siempre tiene forma de despacho en una firma contable? Presioné otro botón. Las pantallas mostraron las iniciativas benéficas de Quantum Core, escuelas de programación, becas, proyectos tecnológicos compartidos con el mundo. Mientras vosotros le decíais a todo el mundo que yo me estaba encontrando a mí misma, yo encontré algo mucho mayor. Mientras pedíais disculpas por mis decisiones, yo estaba haciendo historia. Y mientras vendíais mis sueños por $10,000, yo los estaba convirtiendo en miles de millones. Papá lo intentó una última vez. Seguimos siendo tus padres. No, dije en voz baja. Sois antiguos accionistas de TechCorp. Inversores que pensaron que estaban ganando dinero con mi trabajo robado. Hice una pausa. Lo que significa que la próxima semana formaréis parte del paquete de adquisición de Quantum Core. El color desapareció de sus rostros. Vuestras acciones se convertirán a valor de mercado actual, continué. Aproximadamente $15,000, según mis cálculos. Un 50% de retorno sobre vuestra inversión inicial en mi supuesta patente inútil. Felicidades. Pero, somos familia, susurró mamá. La miré con calma. La familia cree. La familia apoya los sueños. La familia no vende el trabajo de toda una vida por calderilla. Me levanté. Jennifer os acompañará a la salida. Ah, y sobre el club social, decidles que rechazo su oferta. Últimamente prefiero construir mis propios clubes. Mientras salían, derrotados, los hombros hundidos, me giré hacia las pantallas. Las acciones de Quantum Core alcanzaban otro máximo histórico. Los centros cuánticos seguían vibrando con innovación. Y en algún lugar del entramado digital, el algoritmo que habían vendido por $10,000 seguía generando miles de millones. Esa noche, trabajando tarde en mi oficina, saqué mi antiguo cuaderno. El mismo donde había dibujado por primera vez las ecuaciones que cambiarían el mundo. En la primera página, con mi letra más joven, había una frase escrita durante aquellos días oscuros tras la venta de la patente. El éxito es la mejor venganza, pero la innovación es el mejor legado. Miré la ciudad desde el ventanal, donde los edificios de Quantum Core iluminaban la noche. A veces, el mayor logro no es demostrar que los demás estaban equivocados. Es demostrarte a ti mismo que estabas en lo cierto. Y a veces, la patente más valiosa no es la que te roban, sino la que nadie puede quitarte.